Javier Norambuena publicó los libros de poesía útil de Cuerpo, Humedales, Los Patios de la Nación y recientemente Carlinga. Alejandro Zambra ha publicado las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles y Formas de volver a casa, el libro de relatos Mis documentos, los ensayos reunidos en No leer y el libro de ejercicios. Sin más preámbulo, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Bueno, yo traje como algunas ideas sueltas y cerradas, un poco respondiendo al montaje que hace Héctor en el libro. Y pues antes de leer el libro me gustaría querer transmitir que es un libro que conmina a una escena de lectura muy particular, ¿no? Conmina a llevar todo este material que dispone Héctor a lo real chileno, digamos. Entonces tomé algunas notas pensando en la experiencia de lectura del libro de Héctor también, ¿no? 1. El texto de Héctor juega con lo extraño y lo irreductible para extremar la posición del otro y posicionarse casi en ristre con la alteridad. Es el otro el apelado porque es a ese lector a quien se le inventan los recuerdos, a quien se le narra una autoficción de la iluminación literaria. 2. En la historia literaria reciente de Chile hubo un relato abierto. Esa es la provocación que realiza Buenas noches, Luciérnagas. Es una esquina de los relatos de una generación. Es aquella, la impronta histórica puesta en juego, la de los primeros 2000 chilenos. Ese es el tiempo exacto donde se produjo eso que llama Héctor el triunfo del fascismo de las masas. 3. Para decirlo en una expresión local, su revisión cultural no deja títere con cabeza. Pero la cuestión central y nodular es aproximarse a la forma en que títere por títere es decapitado, pues interesan menos los pormenores de las cabezas. 4. Casi la mayoría de los recuerdos son reescrituras de los fragmentos vividos por cada sujeto. Recordé, cuando terminé de leer este libro, un capítulo de 1986 en que miembros de los prisioneros visitaron Patio Plum. En esa visita también creo que puede leerse un fragmento o una esquina de la historia cultural de Chile y cómo se construye la historia cultural en Chile. En la escena, mientras el tío Samuel y Monona jugaban ajedrez, Manolo hablaba hilarantemente con Rolando Cortines, e interrumpía el juego de los muchachos preguntándole si sus amigos Claudio y Jorge lo habían ido a buscar a casa. Al callar a Manolo y expulsarlo de la escena, Monona le dice al tío Samuel: Manolo quería hacer creer que lo andaban buscando los prisioneros. Ese quería hacer creer me parece que fija las políticas de la amistad y los imaginarios divulgados por esa televisión infantil en donde nos educamos varios de nosotros. La desconfianza de lo dicho por el otro, la liquidez o la verosimilitud puesta a prueba de lo dicho por el otro, es quizás lo que alimenta esa cultura de la desconfianza basada en ironías ácidas y frontales. 5. Héctor despliega y amalgama en este libro el concepto de hiperdictadura, ubicando un corte en que el fascismo civil ya no requiere un ojo militar o denunciante, dice él, pues nosotros mismos nos acusamos, nos denunciamos, nos delatamos en redes sociales de manera entretenida y sin percatarse. La hiperdictadura entonces es esa ficción paranoica que es alimentada por las redes sociales para satisfacer un estado de vigilancia naturalizado. Es la naturalización del quería hacer creer. Seguir a Lipovetsky de los tiempos hipermodernos es acertado en momentos chilenos en que la cultura de masas y la gramática de los signos neoliberalizados se apoderaron de la mayoría de las formas de lectura de la agenda pública de lo literario. La hiperdictadura politiza esos momentos y es un concepto en ciernes para seguir aglomerando y leyendo de esa coyuntura. 6. Una línea del libro gira en torno al tratado pedagógico. Esto me recordó Gianniarello, escrito en el 75 por Pasolini,
que es un tratadito pedagógico en que Llenarelos es el destinatario ficcional de varias lecciones de cómo maniobrar herramientas para enfrentarse al fascismo. Esa correspondencia vincula a estas luciérnagas y al instante de intelección en este espacio intermeso de la literatura sirve para ponerle palabras y nombres aproximativos a las cosas de la realidad. Héctor retoma la figura de Epafrodito para ubicar su destinatario en el libro. Epafrodito es el sirviente de la familia imperial de Nerón que lo asistió en su suicidio, luego pagando con su propia vida. Pero el Epafrodito de Héctor tiene 19 años, es un aprendiz, aunque también es ese alumno plural e interlocutor que protagoniza en general muchas de las partes del libro, pero hay un texto casi dedicado a él, los 33 consejos a los alumnos que nunca conoceré. Ese aprendiz al que la propedéutica es transmitida como resistencia a las nuevas formas de las que hoy conocemos como el nuevo fascismo. 7. A cada títere, pudiéramos decir, le pertenece su propio escenario, la subjetividad de la escena propia y de esa escena individual, que es la geodésica de su relato subjetivo, imaginario y ficcional. Es con esa idea del escenario que una ficción funciona y que una autoficción agarra el fondo de un sentido cultural. Hay nombres propios como Latinoamérica o Chile, a los que les pertenece un territorio, pero nunca un relato estable, sino sucesivas prácticas y paisajes cambiantes recompuestos muchas veces de lo catastrófico. 8. Hay veces en que sobra el nombre propio de los títeres y hay veces que a través de esos nombres se narra la historia de un país o la coyuntura de un país. Uno de los paisajes más conmovedores del texto, o por lo menos que a mí me conmovió mucho, es este fragmento de Volver a los 19, donde Héctor le trae de vuelta a Sergio Parra un ejemplar que compró en el Persa del Biobío de La Menoseada, que Sergio Parra autografiara a Valvaradela, ¿no?, que murió en un accidente de avión. Ahí nos queda claro esa marra férrea de Héctor adscrito a la cadena misteriosa de la poesía en que vivos y las muertes sufren por igual, dice Héctor. 9. Una frase final del libro hace encuadre a la posibilidad que trabaja y estira Héctor en su libro, bajo el predicamento irreductible de la ficción. La posibilidad de ensayar o de implicarse en la clausura que la letra poética implica. Escribe: la vida no se puede reconstruir, no hay posibilidad de ensayo. Es en esa posición en que lo micropolítico y lo vital trascendente agarran este encuadre donde se ubican varios hilos que sostienen la trama única del proyecto literario de Héctor. 10. Buenas noches, Luciérnagas me parece que deje claro que no toda ficción es autodocumental, ni todo documento es autoficción. La cosa es el devenir expuesto en los montajes y en los encuadres que proponen un libro. La autoconstrucción testimonial, que es lo que parece que radicaliza a Héctor en este libro, maniobra esta juntura entre pedagogía con experiencia que va interpelando desde ese otro imperceptible y que construye el testimonio de una lectura casi en proceso, como todas las lecturas, desde luego. Pero esta narración va mucho más allá del tratado literario, porque no tiene un llamamiento a la acción, simple un llamamiento a la reflexión, un llamamiento a reformular el encuadre de mirar las cosas. Y ese me parece que es el espacio nuevo que calcula este libro. Ahí sí. Bueno, yo no voy a leer un texto, me gustó mucho lo que leyó Javier, porque en el fondo pone temas de discusión, que es lo que hace el libro. Ahora, el libro hace muchas cosas a la vez, y a mí me encantaría saber cómo lo lee, por ejemplo, un mexicano, ¿no? Porque lo que cuenta Héctor, no sé si es contar realmente el verbo, pero lo que está inventariado ahí, ¿no?, quizás inventado también un poco, es la historia de una comunidad, la comunidad de la poesía chilena, a la altura de la irrupción de dos generaciones, la mía y la de Héctor, que tenemos
si no me equivoco, 4 años de diferencia, pero yo soy como de los chicos de la generación anterior y Héctor es de los grandes de la generación siguiente, ¿no? O sea, de los mayores, ¿no? Y entonces, por una parte cuenta esa historia, que es la historia de una polémica tan burda como son las polémicas entre generaciones, ¿no? O sea, los chicos dicen que los grandes son malos, que son mediocres, luego los grandes le niegan su lugar a los chicos, ¿no? Entonces se transforma en una pelea muy... Harold Bloom describe eso muy bien en un libro que no es necesariamente entretenido, que se llama La angustia de las influencias, en que está este agonismo y esta cosa binaria, esta cosa polar entre dos generaciones, ¿no? No sé qué tan entretenida es esa historia en sí misma, ¿no? A mí me divierte muchísimo porque estoy dentro de esa historia. Para tomar la metáfora de Javier, yo soy uno de los títeres que descabeza a Héctor más de una vez, luego recupero la cabeza milagrosamente, bien Game of Thrones, ¿no? En este libro. Es bien brutal, ¿no? Es muy violento a veces y es muy tierno otras veces, como una ternura casi abrumadora, ¿no? Hay gente acá que se pelea, que se vuelve a juntar. Sin ir más lejos, estaba tratando de acordarme cuándo fue la primera vez que percibí a Héctor como un enemigo y cuándo fue la primera vez que lo percibí como un amigo, ¿no? Que son dos momentos interesantes. Digo, hablando de... Aunque si no han leído el libro pueden creer que no estoy hablando del libro, pero sí estoy hablando del libro. Y la primera vez, porque yo sí lo ubicaba, ¿no? Pensaba en Héctor como una especie que hay en Chile, que es muy abundante, que se llaman los especuladores con el saludo. No sé si existen en México también. O sea, esa gente que te conoce pero no te quiere saludar, ¿no? Y que en el fondo cree que al saludarte te está haciendo un favor, ¿no? Yo sentía que Héctor era parte de ese grupo. Entonces nos habíamos visto muchas veces y no nos habíamos saludado jamás, seguramente porque yo también era miembro de ese mismo grupo, ¿no? De los especuladores con el saludo. Entonces me acuerdo que había un evento en el Centro Cultural Manuel Rojas, el año 2008, sobre radiografías de Santiago. Me acuerdo muy bien porque yo participaba en ese evento y escribí un texto sobre Maipú, que es el origen de mi novela Forma de volver a casa, pero que en ese momento acababa de escribir, ¿no? Ni siquiera sabía que era una novela, qué sé yo. Y estaba muy nervioso, ¿no? Como era en la noche, era muy entretenido el contexto en que se daba esa lectura. Y entonces empecé a leer mi texto y había alguien alrededor hablando fuerte, ¿no? Como para desconcentrar, ¿no? Como cuando te pegan en los brazos, ¿no? Como que no te van a botar, pero te hacen daño. Entonces estás leyendo y sientes que hay alguien hablando fuerte, jodiendo. Héctor Hernández, ¿no? Esa es la primera vez que recuerdo haber tenido que pronunciarme respecto de él, ¿no? Ahora, pronunciarme respecto de él era leer cada vez mejor lo que estaba leyendo, ¿no? O sea, esa presencia de una enemistad que va, en el fondo, volviéndose nutritiva, y que está muy en la lógica tonta de la poesía chilena, que es una poesía binaria, es una poesía de yin y de yang, maravillosa, porque sus textos construyen una heterogeneidad que yo creo, ojalá sin ningún chauvinismo, inigualable. O sea, hay una cantidad de textos que pertenecen, que van construyendo dos tradiciones simultáneas que se cruzan, que se enojan, que se molestan entre sí, que se entretejen. Y por otra parte hay una cosa farandulera que siempre existió, ¿no? Cuyas quizá más emblemáticas escenas son la enemistad entre Neruda y Nerroca, también las polémicas entre Huidobro y Neruda. Todo eso no sé si tiene mucha importancia, pero está en el horizonte de un poeta chileno. Ese agonismo, ¿no? Ese que no cabemos juntos en el mismo, en este planeta, ¿no? Esa lógica como de Far West, de duelo. Entonces, este libro cuenta un poco esa historia, creo yo. Y también, si contara solamente esa historia, no sería un libro tan apelativo y tan atractivo como es, ¿no? Y lo que quiero decir es que cuenta esa historia y la problematiza, ¿no? Ahora, ¿cómo la problematiza?
no sé, hay 4 o 5 tipos de textos en el libro. No quiero hacer esto, pero a la vez quiero hacerlo porque quiero que entiendan cuál es el libro que estamos presentando. Y ya Javier lo describió muy bien, pero yo añadiría como los tipos de texto que hay, ¿no? O sea, hay un texto que se dice en la contratapa que es como diario de vida, pero también es diario de vida público, que son los estados de Facebook. Yo dejé Facebook hace mucho tiempo, entonces ya cuando hablan de Facebook pienso que hablan de un planeta que queda muy lejos. Pero me acuerdo cuando estaba en Facebook y tenía a Héctor de amigo, porque sí nos volvimos amigos luego, ¿no? Y recuerdo haber leído algunas de las cosas que están acá, ¿no? Entradas larguísimas, ¿no? Una serie de entradas larguísimas de discusiones. Entonces hay un tipo de texto referencial que podría ser de diario de vida o también de este diario de vida raro que es Facebook, que es como lo contrario de un diario de vida, ¿no? Porque el diario de vida es una escritura que probablemente nadie conozca o que está construida para que nadie la conozca, y Facebook es una escritura que está hecha para que todo el mundo la conozca de inmediato, ¿no? Y luego hay crónicas propiamente tales, algunas de ellas preciosas, que no hay ningún, que ni siquiera es necesario decir que son como poéticas, porque en realidad son crónicas propiamente tales, son textos que describen un Santiago que no está descrito en ninguna otra parte, ¿no? Sobre todo un Santiago que no está descrito en ninguna otra parte. Luego hay textos de otros autores, ¿no? Ayer, por ejemplo, alguien me preguntaba por el libro, Diego Zúñiga, y que no lo había visto el libro, y claro, yo no me acordaba que hay una entrevista de él a ti, ¿no? Que Héctor llegó y puso en el libro, ¿no? Hay muchos textos de otros autores, y todo eso va, yo diría 2 cosas: primero, chocando entre sí, construyendo fricciones, y en segundo lugar va obligando a tomar posiciones. No sé qué más podría decir del libro, pero quizás lo más interesante para mí no es lo que puede ser más interesante para un lector no chileno, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo abordar ese punto, pero volviendo a la querella generacional, esto es lo último que voy a decir. Se recoge muy profusamente una polémica entre lo que en Chile se llamó la generación de los 90 y lo que creo que el propio Héctor bautizó como la generación de los 2000, ¿no? Y la generación de los 90, que es la generación a la cual yo pertenezco, sería hiperacadémica, y el cargo es como de ser despolitizado, ¿no? Y más o menos siempre se apunta a la legitimidad, ¿no? ¿Sí? Que no te escucho. Otra Pinochet. Yo tampoco escucho. Una nueva era revolucionaria en Chile. ¿Es una pregunta lo que estás haciendo? No, lo que mencionabas, que no sabes cómo... Héctor lo que hace es que yo creo que quizá mejor tú lo dices, pero es una generación, la de los 90, que es la mía. La acusación que le hace a la generación de Héctor es la de ser despolitizada, la de ser una generación académica, ¿no? En contraposición a la de... Fueron mucho a revolucionar su país. ¿Cómo? A revolucionar su país. Es un país interiorista, cosmopolista, revolucionario. Entonces tiene muchas corrientes, y entre ellas entró Che Guevara. Es por eso que no es una literatura fácil, pero sí está un poco con una versión argentina. Hay gente que está sumamente mezclada ahí y refugiada. Es uno de los países en donde llegaron también los piratas. Todo eso son. Sí. Héctor, por favor. Bueno, estoy muy contento de
de estar acá en México. Yo viví un tiempo del 2008 al 2013 acá, entonces siempre he sentido que aquí es mi casa, ¿no? Es una casa quizás mejor que la casa allá de Chile. Entonces estoy contento de volver, contento de estar en esta feria, contento de que Chile sea el invitado, ¿no? El país con el que estamos, que en el que está México, llorando juntos, ¿no? Abrazados más que nunca. Es bonito, ¿no? Contento por estar aquí con mis dos amigos, Javier, Alejandro, por estar acá con las gestiones, ¿no? De Claudia, todo ese hecho de organización. Esta feria primero era otra fecha, o sea, un montón de cosas que hacen que esto sea milagroso, ¿no? Un encuentro como el que está ocurriendo ahora. Entonces estoy muy contento. El libro en Chile el libro se lanzó hace 3-4 meses y ha tenido una circulación que a mí me tiene todavía como sorprendido, ¿no? Como que han salido varias entrevistas, como que me escriben, unas críticas, o sea, críticas en el libro, críticas buenas. Y yo, como que cuando estaba preparando el libro, lo pensé, o sea, fui en 2015 a España y no quería perder los documentos del computador, así que todas esas cosas sueltas las puse en una carpetita y le puse cosas raras. Y después cuando me di cuenta que esa carpetita cosas raras era había un relato, ¿no? Que lo que más me importa del libro, y como dice Alejandro y bueno, Javier, de que el libro tiene diarios de vida, hay correos electrónicos, hay fotos, hay chismes, hay sueños, hay chat de Messenger. Entonces el libro es un conjunto de materiales, ¿no? Como que ese es el subtítulo del libro, materiales para un ensayo de vida, ¿no? Como el trabajo con esos materiales, ¿no? Juntarlos y eran tan distintos todos que lo que más me craneó, lo que más me entretuvo y fue el reto, fue construirlo, armarlo como un relato. Y el relato que yo le digo novela, pero así de pesado que soy, el relato es un muchacho de 19 años, de barrio, ¿no? Que llega a un taller casi por casualidad, un taller de poesía, y encuentra ahí, bueno, este chico se siente un bicho raro y se lo empieza a sentir también toda su vida. Entonces llega a ese taller, José Parra, y ahí encuentra otros bichos raros, 10 bichos raros. Entonces cuando hay 10 bichos raros, ninguno es bicho raro. Entonces se crea por primera vez como que tuve una sensación de tener amigos, porque nunca tuve amigos cuando era niño, adolescente. Entonces primera vez como que podía contarle algo a alguien, primera vez podía, después que queríamos tomar una cerveza, unos vinos a un bar que estaba frente, una cantina, y empezamos a querernos mucho. Y querernos significaba también compartir, no era tan fácil como en Facebook, que ahora compartir, sino que era compartir la fotocopia, compartir un libro que encontrábamos. Toda esta época es pre-internet, entonces uno se siente tan viejo al hablar de un mundo pre-internet, como que es inimaginable, incluso como que digo, ¿cómo era el mundo sin internet? ¿Cómo la gente hablaba? Como que me olvidé, pero bueno. La cosa es que toda esa historia del mundo sin internet y cómo se conforma un grupo de amigos, poetas. Y ese es un poco el comienzo de esta historia. Luego ya esta gente se mete al campo cultural, al medio literario, se pelea con uno, se hace amigo de otro. El libro es bien chismoso, pero claro, como dice Alejandro, también yo siempre lo pensé de que los chismes la ironía, el sarcasmo, es difícil que se entienda tan bien como un lector chileno, ¿no? O sea, esto justo en el desayuno hoy día estaba hablando con la Silvia y el Paulo Delón, y yo me contaba que Paulo leyó un libro de un irlandés que era como lo mismo, así como los chismes, los amores, los odios, y que era un tipo, no sé, de comienzo de siglo, y dijo que aunque no supiera quién era quién, uno logra intuir los afectos, ¿no? Cómo se escribe, o sin saber quién es Rafael Rubio, por ejemplo, esos sonetos, esas cosas, se puede entender.
Entonces eso me dejó un poco más tranquilo de que podría funcionar. Entonces en la novela, o sea, este relato es ese, ¿no? Y en ese intertanto que este poeta joven se conoce amigos, se hace amigo de su generación, se hace amigo de Raúl, de Carmen, que están ahí, se pelea con otros poetas, con los poetas del 90, con Germán. El libro de Alejandro, cuando aparece, me entrevistan en La Nación, un periódico allá en Chile, y hablando de cualquier cosa me dice, oye, ¿qué opinas tú de Bonsai? Le digo, bueno, me parece que es una mierda, novela, espantosa, no sé qué. Y de puro odioso también, entonces también era parte de un cariño no entendido, ¿no? Y entonces, y claro, voy a contar la parte chistosa, que es la parte de un poco la segunda parte del encuentro este. Entonces yo a Alejandro le había tirado una pesadez, así como hiper pesadez en un diario, que esos son pesadeces que están ahí, no lo googlea y siguen ahí. Entonces en 2010 nos ganamos la beca de residencia, beca para residencia artística. Acá en México nos venía mucha gente de muchos países, escritores, cineastas, músicos, bailarines, etc. Entonces yo me enteré, o sea, cuando vi la listita que habíamos quedado, y me dije, ya, fantástico, aunque no fue tan fantástico, que en realidad yo como vivía acá, me había regresado a Chile, porque había terminado un poco mi relación sentimental, y como que no quería volver, pero estaba en la beca, así que tuve que volver. Entonces ya venía un poco así como medio... Y yo decía, ojalá que viva muy lejos de mi expareja, y la cosa estaba como a unas 5 cuadras. Y luego, cuando veo la listita, ¿no?, de los seleccionados, veo así que digo, hay que ir a de Chile para ser amigos, para que salgamos a parrandear, qué sé yo. Y veo así y digo, Alejandro Zambra, es como... Y más que tenerle mala onda, fue como, pucha, este tipo me debe odiar porque dije que es una mierda, y lo dije así de mala manera. Entonces, recuerdo, no sé si te acuerdas tú que no ¿Cómo podías decir que era una mierda de buena manera? Bueno, era una mierdita, no era... Pero es que era un modo de joder, pues sí, si le interrumpí una lectura, bueno, ya podía decir cualquier cosa. Entonces, me encontramos en el aeropuerto, y como que yo escribí mi versión de ese momento. Yo estaba con mi bolsito ahí, a México, así como pensando, ojalá que no me encuentre con mi ex, y llega Alejandro y pasa, y como que nos miramos así como... Y después yo dije, pucha, va a ser incómodo, porque en la beca también vivíamos juntos en la residencia, era como vivir. Entonces era como... Alejandro se me acerca, mi recuerdo de mi inventario, me gustó el recinto de inventar, y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Me gustó lo que dijiste del libro, está bien, sí, todo bien. Yo dije, bien, todo bien, dije, vamos a vivir allá juntos en México, sí, todo bien. Esa es mi versión, mi recuerdo. Y luego ya nos vinimos a México, bueno, nos vivimos exactamente juntos en el mismo departamento, sino que éramos vecinos con otros escritores. Y bueno, eso, esa historia un poco también resume el libro, ¿no? Como con Rafael Rubio, que otro que los que me peleó también, en realidad, él era poeta de la universidad donde yo estudié, llegué después, también él, 4 años menor, y entonces ese poeta, ese caso, ¿no? El caso Zambra, el caso Rubio es que Raúl Zurita quería mucho a Rafael Rubio, y después que llegué yo, como que empezó a quererme a mí también. Yo creo que me quería más, quizás. Entonces con Rafael éramos súper amigos y empezamos a tener no enemistad, sino que como a odiarnos, pero él más que a mí. Y en resumen, nos peleamos el amor de un padre, que es un poco el asunto, ¿no? Hablo todo esto de que son sucesos culturales, un mundillo literario, pero también lo que me importa, lo que me importaba del libro, que también mostrar los afectos que hay, las tristezas, la esperanza, la decepción, la vanidad, la envidia, el orgullo, todo lo que el escritor, lo que el lector no sabe del escritor. El lector ve el libro, el poema, lo que sea, y no intuye más allá que eso. Entonces, para mí el libro era ese proceso de los cabezazos en la pared, de las noches sin dormir, de cuánto extrañaba a cierta persona, cuánto detestaba a otra.
Y eso más o menos, ¿no? Es como entiendo yo el libro y como lo armé yo mentalmente. Estuve hace un par de semanas en Concepción, bueno, en el sur, en Chile, y también, o sea, como he hecho como 3 presentaciones del libro, y en las 3 presentaciones han sido conversatorios, así me gusta cómo se leen esos materiales, ¿no? Entonces llegué y un tipo el primero que me dijo, oye, tu libro es una farándula, es pura farándula. Yo le dije, sí, pues pura farándula, eso es. Pero yo dije, claro, pero entendiendo la farándula desde el punto de vista de que sí me interesa saber que la mamá Alexis Sánchez vendía pan amasado, el futbolista, que vendía pan amasado en la esquina y que el hermano está preso y que el hijo de Huequipán, no sé qué, y saber que la otra niña también, pues no sé, es cebollina. O sea, saber que también el rostro del éxito también es un rostro, no es un instante, no es un flash, sino que es un proceso de vida. Y me importaba también, si era farándula eso, mostrar también los quiebres que tenemos nosotros, como digo, como el grupo de los poetas amigos, los otros también. Si era, o sea, dije sí, es eso, es cuando separamos, cuando peleaba, o sea, mi mejor amiga pone la vaca, pongo un correo ahí que me dice hasta cuándo le copia ella solita, no sé qué. Entonces es eso, es la vida que está detrás de un poema, de un libro, de los sentimientos, suena muy tonto decirlo, pero cada vez como que siento más que importante era para mí que el libro sea un crisol de afectos, de cosas que pasaron y que siguen pasando. Y eso, ¿no? Entonces, como algunas personas que han leído el libro que me han comentado así dicen que el libro es muy chistoso, que se murieron de la risa. Y lo cual me hace completamente feliz porque a pesar de que sea las peleas, todo en realidad como que en un mundo que están pasando cosas mucho más, hay peleas mucho más decisivas. Y no hablo solo de Trump y el coreano, sino que hablo entre esas y nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, al final es un, y lo dije ahora, ayer lo dije, que hablé de la Novísima, de la otra poeta. Yo dije, pues solo puedo hablar de eso porque para mí ya no existe la Novísima, no existe, ya no somos amigos casi con nadie de ahí. Y de hecho con mis enemigos soy más amigos de mis enemigos del libro, y mis amigos del libro ya casi no son mis amigos. Entonces me atreví a publicar el libro justamente porque en el sentido de la crónica que dice Alejandro, para mí la crónica es lo que hace Pedro, la crónica de lo que va a desaparecer, estos bares, o los últimos bares, estos últimos personajes comunistas. La crónica, no sé si intencionalmente o como su espectro de lectura, se describe lo que va a desaparecer. Y el libro lo escribí y lo armé y lo publiqué solamente porque no existían ya lo que ahí se habla, no existían esas amistades, esos odios, esas revanchas, no existía, ya no existe para mí. Entonces, por eso dije sí, lo puedo publicar y eso lo hace literario, lo hace un objeto que no me pertenece, no es mi pelea ahora, aunque Germán me haya sacado el Facebook, Rafael, el rubio, el otro día me encontró en la calle y me desapareció. Entonces, el libro tiene una vitalidad, que es una vitalidad que no me corresponde ahora, o sea, como ya voy por los 40 años, no voy a andar peleando de si es chico, grande o no sé qué. Pero era un poco eso, ¿no? Esa es la idea del libro, y es difícil poder contar un libro tan raro, ¿no? Tan variopinto, pero más o menos es eso, como yo lo pensé, como esa, y tiene el melodrama de Mariela del Barrio, ¿no? Este chiquillo que no sé qué, y después ya amigo el poeta, y después el libro termina cuando viene a México y se queda acá. Entonces ese es el melodrama. Pero sí, era eso, el fracaso, el bello fracaso. Sí, sin ánimo de robarme el micrófono, que se quedaron un poco en el tintero. Tú dices, bueno, es como una novela, y en realidad lo que tiene de una novela, y de una muy buena novela, es la presencia de un sujeto totalmente contradictorio y totalmente minado por sus propios deseos, ¿no? Entonces, bueno, Javier es terapeuta, yo no, me encantaría ser terapeuta, pero uno siente
ese cara a cara, ¿no? Bueno, ¿qué está pensando? En dos niveles, ¿no? Lo que piensa el sujeto que expresa, por ejemplo, un sentimiento o declara algo, y lo que expresa el sujeto que está montando esos materiales muy posteriormente, eligiendo esos materiales y no otros para construir un relato de época, ¿no? Están esos dos niveles todo el tiempo, entonces es un libro muy cautivante desde ese punto de vista, o sea, como realmente qué quiere hacer, ¿no? O sea, qué quiere hacer. Y desde ese punto de vista también es un libro muy fácil de descalificar, ¿no? Eso es muy interesante, creo yo. Muy fácil decir que este libro es insuficiente o que es farándula o que... Entonces tiene su grado de apelación y su capacidad su capacidad polémica intacta, ¿no? Luego creo que es, independientemente que no son tus opiniones ahora, sí me gustaría dejar muy en claro que yo estoy muy en desacuerdo con dos cosas. Una, con el abuso de la idea de generación, ¿no? De la cual tú mismo te desdices hacia el final, o sea, finalmente entre tú y yo hay 4 años de edad, de diferencia, ¿no? O sea, sería muy raro que hubiera una generación que nos separara. Y por supuesto se habla de generación para hablar de otras cosas, pero si uno se acerca así en profundidad a cualquier obra literaria, descubre que esa obra de algún modo no calza en estas etiquetas reduccionistas que está todo el tiempo poniéndole la crítica, ¿no? Ninguno de ellos, ¿no? Entonces, con mi generación en particular, elige bien a los enemigos. No es el rol del libro, pero si tomáramos el libro como un libro de crítica literaria, que no lo es, habría que hablar de mi generación, de Germán Carrasco, que es un grandísimo poeta, de Andrés Ambante, de Verónica Jiménez, de mucha poesía que ha sido reconocida, porque sí lo ha sido, pero que no ha sido, igualmente, creo que lo mismo pasa con Héctor, no ha sido estudiada lo suficiente. O sea, lo que se ha dicho en general es insuficiente. Y eso incluye a muchos otros poetas. No quiero yo hacer listas, pero sí creo que en particular cada uno de esos poetas desmiente lo que se le cuelga como idea general, como sucede en general con la literatura. O sea, la literatura siempre es analizada como desde un punto de vista temático, y eso me parece muy equivocado, muy antipático. O sea, decir, bueno, habla sobre la violencia, habla sobre esto, sobre lo otro, sobre la dictadura. Todo visto, y en general, claro, puede que haya textos que tengan ese grado que sean tan simples desde el punto de vista de sus intenciones, pero estoy seguro que esos no son los buenos textos, ¿no? O sea, hay ahí una operación crítica que hacer. Por otra parte, contradiciéndome yo, creo que este libro demuestra el estado de malo a lamentable de la crítica chilena, ¿no? O sea, que finalmente lleva un tiempo existiendo esta doble militancia. Pienso, no sé, que los propios poetas tengan que hacer la crítica, ¿no? O sea, que los propios poetas tengan que hacerse cargo de estas cosas. Recae sobre ellos la obligación muchas veces. Otras veces les gusta, ¿no? Otras veces les interesa hacerlo, pero sí hay una ausencia, un vacío hay una crítica excesivamente interesada en catalogar, y que nunca se mete en profundidad en estos lugares comunes que apoyan, ¿no? Y otra cosa ya, ahora sí que no hablo más, Javier, más anecdótica es mi versión, ¿no? del momento de la amistad, ¿no? Que claro, en el aeropuerto también yo pensaba que era muy idiota irse volando en un avión con tensiones, ¿no? O sea, y en realidad me importaba muy poco lo que él había dicho, o sea, en estricto rigor, porque también cuando uno publica, bueno, los que han publicado libros acá lo saben, queda expuesto nomás. Entonces, si uno se empieza a preocupar de todo lo que se dice, se vuelve loco y no escribe más, ¿no?
Y finalmente que alguien hable en ese espíritu belicoso genera tantas reacciones que al final casi se vuelve a favor de uno, ¿no? Entonces realmente no me importaba, pero yo creo que nos hicimos amigos mucho después, o al menos 3 semanas después, cuando nos matriculamos en un gimnasio en la colonia Narvarte, ¿no? No sé si es Narvarte, nunca supe si era Narvarte o del Valle, pero está en el límite, ¿no? Anaxágora. Vivíamos ahí con una beca del FONCA. Ninguno de los dos sabía que íbamos a tener que compartir todos esos departamentos, ¿no? Y de pronto se generaron muy largo de contar, una serie de situaciones muy colectivas, que teníamos que sindicalizar un poco, y nos llevamos muy bien y nos reímos mucho juntos, pero todavía no éramos amigos. Hasta un día en que habíamos decidido, hacía yo creo una semana, meternos en un gimnasio. Y vamos caminando, yo en una caminadora y Héctor en la caminadora de al lado. Por supuesto, no sé, al menos en mi caso está claro que el gimnasio no resultó, ¿no? Pero de pronto yo estoy caminando en mi caminadora los 25 minutos que me correspondían, y Héctor está al lado caminando también, y yo lo miro y digo, chucha, somos amigos, ¿no? Ese es el momento que para mí empezó la amistad, fue como más emocional, así como, sí, somos amigos, así como, estamos caminando juntos, ¿no? Aunque fueran caminadoras. Creo que esa imagen, como caminando a un horizonte que nunca llega. Bueno, eso, Javier. Bueno, que un poco es que me pareció interesante eso que decía sobre Chile como tierra donde fueron a parar los piratas y la tierra donde van a parar los desechos, ¿no? Que me parece que una de las cosas interesantes que presenta Héctor en esta como trama de autoficción, como esta trama novelada de autoficción, es que, claro, pone un poco lo obsceno y lo ausente escuálido de la cultura chilena, porque uno a través de ese libro, pienso así fantasiosamente un lector mexicano, podría pensar que Chile tiene una fértil conversación cultural o una espesa crítica literaria o una vida de diálogo entre escritores, ¿no? Y ahí es muy interesante porque lo único que hace Héctor es un poco ponerle nombre y narrar cómo lo íntimo se va politizando, y a propósito de esa política se van haciendo los autores, se van merodeando ciertos nombres, ciertas cosas, y más bien en la forma de interacción cultural que ha tenido Héctor, esa ha sido como la pulsión basal, digamos, ¿no? Y eso es muy interesante cómo se hace una propuesta de escenario para que otros lo habiten, y después ahora este libro viene así como a cerrar ese inicio de escenario que se hizo algunos años antes con el concepto de novísima, ¿no? Entonces ese como tráfico y tránsito cultural histórico es bien interesante, pasado por el sedazo de lo tierno también ahora, ¿no? Como de un momento donde te pones a prueba con mucha escritura más encima tuya, ¿no? Sí, bueno, estaba pensando en el gimnasio y, bueno, en la caminadora, pero el interés más de caminar sin moverse. Bueno, y luego hay otra historia más que Alejandro lo puso en su libro, que están ahí, lo pueden leer. Pero no, o sea, y me gusta que se cuenten estas intimidades, porque justamente el libro es eso, o sea, abrir un espacio, y cuando digo novela no digo en el sentido del espacio, ¿no? De que es una casa que está, una casa, de que se puede evitar, se puede llevar tus muebles, es un lugar que tú puedes llegar. Entonces ese es el sentido de novela, ¿no? De un lugar habitable. Y en ese lugar habitable, como claro, o sea, como una presentación de un libro, estamos hablando de una vida de gimnasio, del correo electrónico, pero eso es lo que me importa ahora, y más que antes, el sentido de que la literatura es solamente un rostro de otra cosa, ¿no? O dicho de otro modo, estoy pensándolo, en realidad los grandes problemas de la sociedad, del mundo, la corrupción, la concentración de poder, la desigualdad, etcétera, también ocurre fractalmente en el campo cultural. O sea,
la corrupción que en Chile estuvo muy presente, ¿no? Hace poco tiempo, también se da en el mundillo de los editores, los poetas, la inequidad social, también se da, es distinta obviamente, y es otra, pero es la misma también, ¿no? Como que el campo cultural siempre se suele pensar como un lugar de que llegan los autores con su libro y se tiran escupitos y se van. En realidad es también el fracaso país, el fracaso sistema, el dolor social, y sin ser en el sentido de la víctima, pero sí ser parte de sentirse, ¿no? Que no es tu lugar. O sea, al final el libro es eso, o sea, como ya resumiendo, como mi familia no era el lugar, la universidad no era mi lugar, mi grupo de amigos que tenía después no era mi lugar, Chile no era mi lugar. Después, entonces esa es la sensación, ¿no? de que no estás ahí. Y el libro, estoy ahí, pero al 800%, pero no estoy ahí. Que justamente cuando el libro estábamos ya en la declamación, le dije a los editores, le dije, ¿sabes qué? Este libro lo publiquemos porque esto no le importa a nadie. Así como a quién le importa mis peleas con la Paula, a quién le importa que no sé qué, esto no importa nada. Y ahí fue amigos, ¿no? Y Raúl principalmente, que me dijo, no, esto dale, es algo que nadie me va a poder hacer, y no porque yo sea fantástico ni maravilloso, sino que porque me tocó ser un puente entre el siglo, o sea, entre los 90 y el 2000 y 2000, o sea, son tiempos, son milenios distintos. Y decir milenio es tan grande que provoca el vértigo, es justamente saber de que no es saber qué es lo que no cambió. Y ahora que estamos ya en el 2017, en realidad vemos que nada cambió, que sigue siendo, estamos en la Guerra Fría más que nunca, hace como... Entonces, es un poco, ¿no? El hecho de que la vida es ahí, o sea, como... Los poemas se pueden corregir, o las novelas, los libros, se puede corregir, revisar, reeditar, cortar, agrandar, etc. Pero la vida, las decisiones eran en ese momento y nunca más. Entonces, en el son justamente el resumen de una vida. Dos decisiones, decir sí, no, bueno, vamos. En esas intersecciones casi se resume la vida que está en ese libro. Así que, pues nada, yo quiero agradecerles nuevamente a mi querido Javier, Alejandro, a mi nueva amiga, mi nuevo amigo. Y a Javier, cuando va a Chile no me escribe y me lo pillo en la calle, así que va a pasar a medio que de mí también. Así que vamos a caminar con Polo. Y no, pues muchas gracias a todos ustedes por estar acá, y siento que fue bonito, yo estoy contento.